en spam. emplea A más ver que si lo todo tienen ahí. incremento de la temperatura, en un incremento de la temperatura. Ya hemos visto estas deformaciones en los sólidos cuando sobre él se aplican ciertas y determinadas cargas. En los ensayos de tracción que ustedes vieron en la tecnología de materiales, en los laboratorios de tecnología de materiales, ustedes vieron cómo se deformaban se veía claramente cómo se deformaba una probeta sometida en un ensayo de tracción. Ustedes allí en ese ensayo de tracción, ustedes calculaban, fíjense, ustedes calculaban ahí el valor del módulo de elasticidad. Ese cálculo de ese módulo de elasticidad se realiza a través de lo que se llama relaciones o leyes constitutivas de la materia. Esta relación básicamente que ustedes utilizaron ahí, es una relación natural que se obtiene en el ensayo de tracción en un laboratorio. Y es una relación que existe entre el esfuerzo aplicado y la deformación que existe en la probeta. ¿Cómo es el esfuerzo aplicado? Bueno, el esfuerzo que se aplica sobre la probeta es el esfuerzo de la fuerza aplicada en la máquina, dividido entre el área que tiene la probeta básicamente en el ensayo de tracción. Todos tengo entendido que hicieron los ensayos de tracción en el laboratorio. Sí, profe. Lo hicieron todos, ¿verdad? Ok, entonces ya por lo menos saben cómo funciona las cargas a tracción, pues. En la medida que aumenta la carga, la probeta va aumentando su longitud y en la medida que aumenta su longitud va disminuyendo el diámetro, hay una extrusión, en el momento de esa extrusión, la extrusión máxima, es decir, cuando hay la menor diámetro de la probeta, entonces ocurre la falla. La relación que existe entre el esfuerzo y la deformación en la zona elástica es lo que nosotros llamamos módulo de elasticidad. Y eso corresponde a lo que se llama la ley de Hooke. Y la ley de Hooke es una ley constitutiva de la materia, del cuerpo sólido. ¿Ok? La más usada, como aparece aquí, entre ellas la más usada es la relación lineal entre el esfuerzo y la deformación, es la ley de Hooke generalizada. Esta ley de Hooke única y exclusivamente ocurre dentro de la zona proporcional elástica. Única y exclusivamente dentro de la zona proporcional elástica. Y se toma preferiblemente antes de un 1% de la deformación, 2% máximo de la deformación total. Hay algunas leyes constitutivas o relaciones constitutivas que te relacionan los esfuerzos con las deformaciones. Y entre ellas, la más usada es la ley de Hooke. ¿Okay? Aquí ya vamos a entrar en una definición matemática, que es el alargamiento total. El alargamiento total es el alargamiento efectivo entre dos puntos de referencia, ubicado en la superficie de un sólido y se expresa por la siguiente relación. En un ensayo de tracción, L sub 0 era 2 pulgadas, es decir, 50 milímetros. Yo no sé si ustedes se acuerdan de ese punto, 50 milímetros. Es L sub 0, que aparece acá como L sub 0. Esta L es la longitud final. Y delta L, por supuesto, es el alargamiento que ha ocurrido. No es el alargamiento desde el origen hasta el punto final, no, es el alargamiento, es la diferencia que hay entre la longitud final y la longitud inicial. El alargamiento unitario es el alargamiento total entre la longitud inicial tomada como referencia, es decir, el alargamiento total entre la longitud tomada como referencia. Esto es el alargamiento unitario. Pero ¿qué ocurre con este alargamiento unitario? Es la sumatoria, como aparece acá, la integral desde 0 hasta L. La sumatoria de todos los diferenciales de alargamiento, de todos los diferenciales que existen de longitud, desde L sub 0 hasta L. Como tenemos un sólido, por acá como que me están pidiendo otro ingreso, por favor.
Como tenemos un sólido, un medio continuo, todo y cada uno de los puntos que aparecen allí se van a alargar por igual siempre y cuando el material sea isotrópico. Vamos a ver posteriormente de que cada dirección tiene una ley natural de deformación. En todo caso, en esta diapositiva vamos a ver que la definición inicial es el alargamiento entre el alargamiento inicial tomado como referencia. Expresión que nos generaliza las deformaciones, porque existen deformaciones grandes y deformaciones pequeñas. La diferencia que hay entre una y otra es que las deformaciones van a depender directamente del tipo de material que nosotros le estamos aplicando los esfuerzos para alargarlo. Entonces, aquí tenemos una nueva definición, que es la deformación natural. La deformación natural es epsilon barra, va a ser igual a la integral de L sub 0 hasta L del diferencial de L entre L. La diferencia entre esta fórmula y la anterior es que aquí teníamos en el denominador L sub 0, la integral diferencial de L sobre L sub 0. En el anterior, fíjense, en esta anterior, nosotros sacábamos como constante L sub 0 en el denominador, entonces aquí tendríamos 1 sobre L sub 0. La integral de L sub 0 entre L diferencial de L, que nos daba entonces la diferencia entre L menos L sub 0, que era delta L, que era este delta L que tenemos acá. Es la integral de todo esto que nosotros tenemos aquí, que esto es la deformación, el alargamiento unitario. Sin embargo, en este caso, cuando se introduce, en vez del valor de L sub 0, el valor de L, tendremos entonces la integral de diferencial de L entre L. ¿Y esto qué es? Bueno, el neperiano de este valor que tenemos acá. La integral de L entre L sub 0, entonces nos resulta este valor, y L entre L sub 0 va a ser entonces igual a esta expresión que nosotros tenemos acá. Haciendo unas combinaciones y tal. Para casos de que las deformaciones son extremadamente pequeñas o infinitesimales, esta deformación natural o esta deformación unitaria tienden a ser exactamente igual. Esta tiende a ser igual a este que tenemos nosotros acá. Para verlo gráficamente, lo que anteriormente se dijo, y dar inicio a las deformaciones infinitesimales, vamos a ver acá gráficamente cómo ocurre una deformación lineal. Imagínense que nosotros tenemos este eje que tenemos acá, que es una fibra del material. El material en sí tiene esta dirección, tiene esta característica, tiene este eje está montado sobre el eje longitudinal de una probeta que de alguna manera estamos realizando algún ensayo de tracción. Luego entonces vamos a definir algunas cosas acá sobre este gráfico. En este gráfico tenemos el eje, inicialmente el eje de las X, y tenemos una ley de deformación en esta dirección. En el eje de las X tenemos este eje que es constante en cada uno de los sectores, la distancia de este eje. Es un eje que ya sabemos que es un eje como una cinta métrica, como un metro, es decir, que ese eje tiene unas dimensiones características. No así el valor de la deformación U. Esta deformación U va a depender de la posición de la deformación o del punto que tenemos acá respecto al origen. Es decir, que la deformación que tenemos en este punto tiene diferentes condiciones y diferentes relaciones y diferentes características de deformación respecto a la anterior. Y así sucesivamente. Este punto que tenemos acá tiene una característica de deformación diferente a este que tenemos acá, a este que tenemos acá, sucesivamente a esto y cada uno de ellos, pues. Es decir, que la deformación va a variar como función en cada uno de los puntos de este eje, que este eje, por supuesto, va a permanecer a la materia del cuerpo sólido
en la parte interior de su cuerpo, pues. Entonces, cuando hay un desplazamiento, cuando hay un efecto de una fuerza externa y hay un desplazamiento de un punto a un punto A', esto ocurre según una ley de deformación que es esta que tenemos acá. Tenemos otro punto B a una distancia de incremento de X, este punto B. Cuando existe la misma carga haciendo esta deformación desde A hasta A', fíjense que la deformación se ocurre desde este punto hasta este punto A'. Inicialmente la deformación existe desde este punto hasta este, pero todos y cada uno de estos puntos que están desde A hasta B van a ocurrirle también una deformación, y este valor de esta deformación desde B hasta B' es una deformación diferente a la deformación que ocurre aquí. Esta deformación será entonces U más incremento de U. Todos y cada uno de ellos, todos y cada uno de estos, va a depender de la posición del punto sobre el eje de las X. Es decir, que esto es una ley particular de deformación del cuerpo según esta dirección en cada uno de estos puntos diferentes. Cada uno de estos puntos son diferentes unos entre el otro. A es un punto determinado en el cuerpo que está definido por una sección plana perpendicular a este eje. B es una sección paralela también a paralela a este plano que hemos colocado aquí inicialmente, y es también igual perpendicular al eje de las X. La distancia a B es incremento de X, es decir, una distancia diferencial. Por eso es el nombre de ecuación diferencial de la deformación. Entonces, interesa mucho que tengan bien claro esto, y sobre todo este factor que tenemos acá. La deformación lineal en este punto va a ser diferente en cada uno de los puntos del cuerpo, según esta dirección y según este sentido. Entonces acá tenemos la definición de la deformación lineal coplanar. En la dirección X tenemos U de XY, porque esta deformación que tenemos en la dirección E también tiene su efecto sobre la dirección Y, y esta deformación que tenemos acá en la dirección Y también tiene su efecto en la dirección X. Por lo tanto, esta función que tenemos acá de deformación va a ser, tienen unas componentes en X, tienen unas componentes X, es decir, que dependen de X, también dependen de Y. Por lo tanto, cuando aquí tenemos esta función de formación lineal, que se le aplica igualmente un esfuerzo en esta dirección y un esfuerzo en esta dirección, que nos produce un cambio de dimensión de este rectángulo acá, de este punto al que está aquí con segmentos cortos, ¿ok? También va a producirse por un cambio en la función de esta deformación. Fíjense, visualicen por un instante, este punto es el punto A, este es el punto A', este es el punto B, este es el punto B'. Si lo vemos sobre el eje de las X, este punto de aquí a acá será A y este punto será B'. A', B'. Es este que tenemos acá. Si lo vemos en el eje vertical, vamos a tener entonces aquí, vamos a suponernos A'2, y aquí podemos decir C', ¿ok? Hacia arriba, en la parte hacia arriba, ¿ok? Ajá. La diferencia que tenemos acá, fíjense, esta va a ser una diferencia diferencial de U más un incremento de U, pero este incremento de U tiene otras características, tiene otra estructura. ¿Por qué tenemos otra estructura en este vector? Porque tenemos la deformación lineal que va a depender de X de Y. Por lo tanto, esta deformación tenemos que sacar una derivada parcial respecto a X en este caso, y en este caso vamos a sacar una derivada parcial respecto a Y. Porque esta función va a estar directamente relacionada con la variación de las deformaciones que tenemos del cuerpo en la dirección y la variación de las deformaciones que tiene el cuerpo, este lado por acá, en dirección de las
X. Por eso es que la parcial de U con respecto a X según la según la dirección diferencial de X. Esta fórmula que aparece aquí es exactamente igual a esta fórmula que aparece acá. La diferencia es que este estado coplanar y esto es estado una deformación lineal. Un momento que por acá me están pidiendo una entrada. Ok, ya le envié la información. Estamos acá entonces. Bien, todo esto que tenemos acá se relaciona única y exclusivamente a la deformación lineal, pero también puede ocurrir una deformación angular en el mismo plano. Esto, deformación angular, se llama distorsión plana, distorsión en el plano. Esta distorsión ocurre cuando aquí le aplicamos una carga, aquí le aplicamos otra carga, tenemos esta carga, este punto fijo, entre comillas, vamos a suponer que lo tenemos fijo por un instante, y entonces este cuadrado se transforma en un rombo, como aparece acá. Si lo soltamos, este punto va a llegar hasta este punto y por supuesto vamos a tener una deformación de esta característica. Esto ocurre cuando tenemos entonces valores de los esfuerzos cortantes en esta dirección y en esta dirección. Por aquí hay alguien que quiere entrar por acá. Un momentico, por favor. Ok. Aquí tenemos entonces la gráfica de la distorsión. Esto que tenemos acá se llama distorsión angular. Esto que tenemos acá se llama distorsión angular. Vean las características. Este diferencial de B, esta es la parcial de la deformación según el eje vertical y esta es la deformación según el eje vertical. Esta es deformación según el eje horizontal y este según el eje vertical. Un momentico, por acá. La próxima nos va a dar a nosotros son las definiciones más claramente con respecto a las deformaciones unitarias, los incrementos los alargamientos unitarios con respecto a cada una de las dimensiones o direcciones. Lo que tenemos aquí es ya la definición de la deformación unitaria lineal. Fíjense que tenemos el incremento de U con respecto al incremento de X. Le aplicamos límite a estos incrementos, cuando incremento de X tiende a 0, y obtenemos entonces que la derivada. ¿La derivada de quién? La derivada de la función del desplazamiento o de la función de la deformación de arriba con respecto a el diferencial de X. Entonces, deformación unitaria lineal es diferencial de U con respecto a diferencial de X. Aquí está en las tres direcciones. Aquí le presento en las tres direcciones. Un momentico, déjeme admitir a esta persona por acá. Muy bien. Entonces, la deformación unitaria lineal según el eje de las X, tenemos epsilon X, va a ser igual a parcial de U con respecto a parcial de X, epsilon Y, parcial de B con respecto a Y. Esto es la función de formación según la dirección Y. Pero esta según la dirección Y tiene variación en X, Y y Z. Por eso es que aquí estamos definiendo las deformaciones de los vectores lineales de la deformación unitaria lineal según la dirección Z. Es la parcial de la función de formación lineal en W respecto a la parcial de Z, respecto a los parciales. La deformación unitaria angular en las tres direcciones la vamos a definir entonces de esta manera.
Esto que tenemos aquí es distorsión. Distorsión, es decir, la variación angular de las caras de los elementos diferenciales cuando sobre ellos están aplicándose una fuerza, unos cortantes, básicamente. ¿Verdad? Las fuerzas cortantes. Entonces, ¿qué hay? Una distorsión. ¿Qué ocurre en esa distorsión? Bueno, según la dirección X, según la dirección Y, vamos a tener entonces la variación de la función de formación según una dirección entre la parcial respecto a la otra dirección contraria, más la deformación que tenemos en esta dirección. Aquí mismo se establece cuál es la relación que hay entre estas distorsiones. Vamos entonces a organizar todas estas expresiones en uno solo. ¿Ok? Entonces vamos a tener lo que llamamos componentes de la deformación. La deformación unitaria según XY, que es una distorsión. Aquí es distorsión media, más que todo porque tenemos una deformación en XY, deformación en IX, es la distorsión media XY entre dos, perdón, la deformación unitaria IZ, XZY, y la deformación unitaria ZX, deformación unitaria XZ. Todo esto lo vamos a organizar en lo que llamamos, ya lo hemos por todos conocido, que es un tensor. En este caso vamos a tener el tensor de formación. Fíjense que acá tenemos deformaciones en X y Z. Esto se transformaría en única y exclusivamente en una deformación según X, una deformación según y una deformación según Z. E su XY es esta definición, E su IZ es esta definición y E su secta X va a ser igual a E su ZX es igual a esta definición que tenemos acá. Estas definiciones la vamos a colocar acá como un tensor de formación de esta manera, ¿ok? Y esto entonces sería el sistema simplificado del tensor de formación. El tensor de formación, esto no va a ocurrir todo el tiempo, ¿ok? Nosotros vamos a trabajar parcialmente con los valores X y o valores en X única y exclusivamente, y el resto vamos a considerarlo como cero. En algunas oportunidades se le dirá cómo y cuándo vamos a utilizar los valores de E sub X y los valores de E sub Y. En el primer problema que le voy a colocar acá, que es un problema ya más gráfico, vamos a utilizar las tres deformaciones para que vean dónde se aplica esa fórmula. Aplicando ahora las leyes las leyes constitutivas, para los materiales anisotrópicos, esta ley constitutiva, déjeme aceptar acá. Fíjense, aquí tenemos 9 componentes del tensor de formación. 9 componentes de un tensor de formación. De estas 9 componentes, de este tensor de formación, vamos a sacar unas relaciones constitutivas donde dependen muchos factores. Las deformaciones de su X va a depender de los esfuerzos y de los modos de elasticidad de un factor de Poisson, esfuerzo según la dirección transversal y efecto y esfuerzo según otra dirección transversal. Entonces, para materiales isotrópicos, estas relaciones se deducen de una forma un poco compleja. ¿Okay? Yo lo que hago ahorita es planteárselo ya resumido. La deformación que existe en cada uno de estos, según las direcciones X, en la dirección Y, la dirección Z va a ser igual entonces a esfuerzos en X entre el módulo de elasticidad. Este es el efecto, esto que está acá, es los esfuerzos externos, causa un efecto interno como una deformación en su X, en la dirección una dirección X. Pero fíjense, E sub X
está directamente relacionado por la componente del esfuerzo en X. También indirectamente relacionado o influenciado por los esfuerzos en Y indirectamente también influenciado por los esfuerzos en Z. Es decir, si tenemos un elemento cúbico diferencial en la cual se le está aplicando esfuerzos en X, esfuerzos en Y y esfuerzos en Z, estos esfuerzos en Y y en Z tienen influencia sobre la deformación X. Y el valor directo me lo va a dar de esfuerzo X respecto al módulo de elasticidad. Para determinar o medir la deformación en Y, vamos a tener entonces la otra influencia. La de esfuerzo en Y vamos a tener, si tenemos por supuesto tracción en la dirección Y, fíjense, esta es tracción en la dirección Y, por otro lado va a disminuir, se va a contraer el cuerpo con un esfuerzo en Z. Y la componente en X también va a tener una influencia en la deformación en Y. Si estos valores son pequeños, ¿verdad?, la deformación en Y es grande. Pero si estos valores son todos de una manera constante, cada uno de ellos va a depender de la deformación, va a depender definitivamente a la deformación que tenemos en cada una de las direcciones. Es su X, es su Y y es su Z. En su Z, por supuesto, tienen la misma estructura. Fíjense la estructura que tiene de su X. La estructura que tiene de su X, sigma X sobre E, el resto son negativos. Es su Y sobre E, el resto son negativos. Y deformación en Z va a ser sigma Z entre E y el resto son negativos. Estas son influencias que tienen las deformaciones perpendiculares entre sí a la deformación que tiene axial en una dirección. Esta es una dirección, esta es una dirección y esta es una dirección. Entonces, esto es para material isotrópico. ¿Qué es un material isotrópico? Es un material que sus características de deformación son iguales, sus características de deformación son iguales en todas las direcciones. Los materiales anisotrópicos, las características de deformación no son iguales en todas las direcciones. En los materiales isotrópicos, tenemos las componentes ya definidas en un tensor de formación que son 9. En un material anisotrópico, las componentes de las deformaciones son 81. 81 dividido en 9 planos de 9 por 9 cada uno, de 3 por 3 cada uno. Entonces, donde cada plano tiene unas componentes tensoriales de 9 componentes, como lo hemos visto antes. En los materiales anisotrópicos. En los materiales isotrópicos vamos a tener solamente 9 componentes en un solo plano, como lo vieron en la diapositiva pasada. 9 componentes, aquí tenemos 9 componentes. Todo esto que tenemos acá se reduce en el caso que tengamos una deformación coplanar a varios, los términos acá se reducen a 4 componentes en el tensor de formación. Si no tenemos deformación perpendicular al plano, entonces este valor que tenemos acá se convierte en valor 0. Esto será 0 y esto será 0. Entonces las componentes, la deformación en X, tendríamos entonces dos valores que son ya más gráficos. Si en el plano, en vez de tener dos esfuerzos, uno perpendicular a otro, X e Y, aquí tenemos un valor en una dirección, aquí tenemos otro valor en otra dirección. Si este valor en otra dirección tenemos única y exclusivamente efectos axiales en una sola dirección, tenemos esfuerzos en X, este valor también se hace 0 junto con este. Pero también, como esto se hace 0, la deformación en Y, vamos a tener influencia el valor, vamos a tener una gran influencia del efecto de la tensión axial, del esfuerzo axial, por esto de la relación Poisson. Fíjense que todo el resto de estos términos van a ser 0 y este valor que tenemos acá, tenemos un valor diferente de 0. Igual en la dirección Z, si tenemos deformación en la dirección Z. ¿Cuál es la deformación en la dirección Z? Si tenemos estos Z, 0, perdón, y estos 0, vamos a tener el mismo efecto que tenemos en la
de Poisson, una reducción de las dimensiones según la X y una reducción de las dimensiones según E sub Z por efecto de Poisson. Fíjate que este término es diferente a cero. El resto de los términos son cero porque no tenemos esfuerzo ni en X, pero no tenemos esfuerzo en Y ni tenemos esfuerzo en Z. Por acá tenemos entonces el valor de las distorsiones. La distorsión va a ser igual al cortante entre el valor del módulo de rigidez G, la dirección Y, es un módulo de rigidez transversal de los cuerpos. G, un módulo de rigidez transversal de los cuerpos. E es el módulo de elasticidad. Permítame un momento para ver acá. Después repito la información del parcial. Ahorita vamos a distraernos con respecto a eso, esas cosas. Bueno, aquí tenemos la ley de Hooke para materiales isotrópicos, que es lo que estamos comentando ahorita. Y acá tenemos entonces una extracción, un resumen de lo anterior. Si hacemos algunas modificaciones y operaciones matemáticas, vamos a sacar estas relaciones elásticas y constante elástica. Esto es G, el módulo de rigidez del material, E es el módulo de elasticidad y esto es Poisson, en relación de Poisson. ¿Ok? Entonces, tenemos este valor, podemos determinar con este valor de Poisson y este valor del módulo de elasticidad, podemos determinar el módulo de rigidez de los materiales. Estos valores Poisson, el Poisson es adimensional. Poisson es adimensional. Esto tiene que ver con kilogramos centímetros cuadrados y el módulo de rigidez también es kilogramos centímetros cuadrados. Esto también es kilogramos centímetros